la noticia más importante del día en Antioquia y en todo el país tiene que ver con lo que será el gran paro de taxistas que comenzará en pocas horas hacia la medianoche y que podría colapsar la movilidad en el día de mañana. En segundo lugar, tendremos información en directo desde el sur del área metropolitana, donde se presentaron algunos problemas por una protesta ciudadana por el estado de las vías, esto en el corregimiento de San Antonio de Prado. Y en tercer lugar, nos estaremos ocupando del accidente de un bus hacia el túnel, hacia la casa de máquinas de Hidroituango y sus fatales consecuencias. María del Pilar, buenas noches, qué gusto saludarte. Empecemos entonces con esta primera noticia. Carlos Ignacio, buenas noches, feliz noche de martes. Pues sí, iniciemos, usted ya lo decía, en menos de 5 horas va a comenzar el gran paro de taxistas y aunque el gobierno nacional intentó conjurar la movilización, no fue posible. Los taxistas anunciaron que bloquearán las vías como forma de rechazo a las aplicaciones de transporte no regulado, así como a lo que consideran incumplimiento del gobierno nacional. Con este panorama, el gobierno nacional anunció que inmovilizará y sancionará a conductores que realicen los bloqueos, por lo que se espera una jornada difícil para este miércoles en todo el país. El paro de taxistas será una realidad. Este miércoles 22 de febrero, miles de conductores de transporte público se reunirán en diferentes vías de las principales ciudades del país, entre ellas las del Valle de Aburrá, para protestar contra el gobierno nacional. El alza mensual en la gasolina, así como las aplicaciones de transporte no reguladas, son algunos de los motivos por los que el sector de taxis se tomará las principales vías del país. La molestia principal es que un vehículo particular no puede prestar servicio público y no se pueden escudar en la tecnología para violar la ley en Colombia. Segundo punto que tenemos, el tema del alza de combustibles. Todos los días vemos el alza en la canasta familiar y eso depende de ese alza en los combustibles, tanto en la gasolina, gas y el ACPM. Habían dicho que no iban a subir el ACPM y eso fue una mentira del señor ministro de Transporte y aquí seguimos en lo mismo. Aunque el gobierno nacional intentó diezmar la fuerza de la convocatoria mediante un encuentro de concertación con los líderes taxistas, estos se levantaron de la mesa al considerar que no había garantías. El Ministerio de Transporte rechazó cualquier tipo de bloqueo en las vías y señaló que habrá un dispositivo especial de tránsito para inmovilizar y sancionar a quienes impidan la movilidad. Si bien no prohibiremos las movilizaciones, que deben ser ordenadas y respetuosas, rechazamos y tomaremos todas las medidas del caso para impedir que el bloqueo se convierta en la vía de hecho que exija el diálogo. Hoy el diálogo está abierto. Ante la falta de concertación, el gremio señaló que el paro será indefinido y se extenderá hasta cuando se resuelva el pliego de peticiones del sector, que pide, entre otros aspectos, bloqueos de las aplicaciones de transporte particular. Ahora, aunque hay un sector mayoritario del gremio de taxistas que respalda las protestas de mañana miércoles, algunos conductores son escépticos frente a estas convocatorias. Piden que haya garantías para todos y que se respalden las necesidades del gremio y no de los voceros de la protesta. La mayoría de los integrantes del gremio de conductores de taxis en Medellín respalda los motivos que sustentan la protesta. El gremio no ve con buenos ojos la propuesta de regular las aplicaciones de transporte particular, que empeoraría las condiciones laborales del sector. La ilegalidad no puede ser permitida en este empleo, porque para eso dice el servicio público, taxi. Trabajan ilegalmente, ¿cierto? Nosotros trabajamos bajo la ley, legales. Y otro tema que es muy evidente es la congestión, porque cada día son más, entonces la congestión es imposible ya uno movilizarse acá en Medellín. Sin embargo, hay algunos escépticos frente a esta jornada y aunque respetan la movilización, piden que haya verdaderas protestas que respalden a la totalidad de conductores de taxi en el país. Aquí lo ilegal siempre va a seguir siendo. Entonces, ¿protestar para qué? Si aquí nadie le presta atención a las aplicaciones, nada de eso. Y comida hay para todos, trabajo hay para todos. En cuanto a la protesta de Uber, pues eso, si no el gobierno en tantos años que llevamos en esa no han resuelto nada, no creo que haya nada. Según el reporte de las autoridades de movilidad en el país, en Colombia más de 200.000 taxis componen este gremio de transporte público.
Muy bien, ahí tenemos entonces las voces de los protagonistas del paro de mañana. Para este miércoles muy AM están programadas las distintas concentraciones de los taxistas en 8 puntos del área metropolitana más 4 lugares en el oriente. Así que empecemos a hacer un barrido desde el norte hacia el sur del área metropolitana. En primer lugar, tendremos una concentración en Soya, en el norte del área metropolitana. También estaremos en la Medellín-Bogotá, justo en el lugar de Acevedo, allí por el sector de Zamora, justo donde comienza la autopista Medellín-Bogotá. También estarán los bloqueos en la Terminal del Norte, en toda la glorieta de la Terminal del Norte. Por supuesto también hacia el occidente del departamento, hacia San Jerónimo, Sopetrán y Santa Fe de Antioquia, en la boca de entrada al túnel de Occidente. En el centro de Medellín, la concentración será en la Alpujarra, en este intercambio vial de la Alpujarra, también cerca al centro de la ciudad, en la glorieta de San Diego, justo donde comienza la avenida Las Palmas. Ahí también habrá una concentración de taxistas. En el túnel de Oriente, justo en la boca de entrada por la vía Las Palmas, está también programada otra de las convocatorias. En Santa Elena, justo en la recta del cerca de Santa Elena, allí se concentrarán los taxistas. También en el oriente antioqueño estará la convocatoria también en Guarne, en la autopista Medellín-Bogotá, a la altura de Guarne, la glorieta de Sajonia, justo la que da cerca al aeropuerto José María Córdoba, también en Belén Río Negro, y en el sur del área metropolitana habrá algunas concentraciones en Itagüí, en La Estrella y en Sabaneta. Como vemos, se trata de las salidas o las entradas de vías claves para la conexión entre los municipios del área metropolitana. Según varios líderes, no se trata de bloqueos, sino de concentraciones. Veremos cómo será el comportamiento durante el día. Ante esto, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, ya lo veíamos, ha advertido que no se permitirán vías de hecho ni bloqueos en las vías. Si interfieren con la normal circulación, pues la orden será despejar estos bloqueos. Finalmente, digamos que en cualquier caso, pues la recomendación es utilizar servicio de transporte público colectivo, bien sea buses, metro, Metroplus, cualquiera de las alternativas del sistema o su vehículo particular. Gremios como FENALCO han calificado este paro como una equivocación que afecta el comercio y la economía en general. Los taxistas dicen que será indefinido.